El concepto de ciencia hoy en día es válido para el campo de la educación, pero en sus raíces históricas el conocimiento de tipo humano y social, no exacto, tuvo que batallar para ver reconocido su carácter de ciencia, y en este intento procuró parecerse lo más posible a las exactas y naturales, cuyo modelo último, por lo demás, era la física, la primera históricamente en desarrollarse. Así se originó la asimilación, vulgar, pero compartida por muchos científicos entre ciencia y disciplinas físico-naturales, hasta el punto que no se intentaba siquiera construir un concepto más abarcador de ciencia, sino que se procuraba encajar a como hubiera lugar las ciencias humanas y sociales dentro del planteo riguroso de la ciencia física, natural y experimental. La dificultad que todavía hoy día tienen muchos para aceptar el carácter plenamente científico de las disciplinas que no versan sobre la naturaleza tiene por lo menos cuatro facetas que es forzoso encarar. Faceta número uno: objetividad y subjetividad. Faceta número 2: la ley general y el caso individual. Faceta número 3: determinismo y libertad. Faceta número 4: objetividad, valoración y normatividad. La ciencia de la educación. Naturaleza del fenómeno educativo. La educación no es un hecho dado, sino un arte. Ante el sentido etimológico de un hacer deliberado, es más institucionalizado. La intencionalidad y por tanto también algún grado de formalidad e institucionalidad es parte intrínseca de la noción misma de educación. Composición del conjunto de actores. En educación, su modelo teórico o esquema básico divide a los miembros de la sociedad explícitamente en dos categorías no intercambiables. Categoría uno, educadores, y categoría 2, educandos, e implícitamente en una tercera, la cual serían todos los demás. Actitud mental ante el sistema educativo. Durante casi toda la historia, a nadie, salvo algunas personalidades excepcionales, se le ocurrió que mereciera un estudio especial esta actividad tan sencilla y de bajo nivel, lo cual era así considerado la enseñanza a los niños. Por lo menos esto no cambia hasta que llegan los pensadores del Renacimiento y en la práctica hasta las escuelas normales del siglo XIX. La construcción de la ciencia de la educación. El conocimiento sobre la educación a nivel científico es elaborado casi exclusivamente por estudiosos ajenos a la profesión de la educación, filósofos, economistas, sociólogos, sobre todo que se interesan en la educación desde fuera, por intereses lógicamente externos a la educación misma y con una comprensible pero injustificada actitud de superioridad. Ninguno de estos profesionales toca los aspectos más específicos de la educación, los que atañen al proceso de crecimiento y desarrollo de la persona como tal, a la relación interpersonal entre educadores y educandos. Y esos científicos no pueden hacerlo porque necesitarían para ello herramientas intelectuales ajenas a su profesión y además de estar metidos dentro de la institución educadora. El conocimiento científico relativo a la educación ha de satisfacer varias condiciones. 1. Debe articularse alrededor del objeto de tal conocimiento. 2. Debe tener en cuenta que el proceso de educación es relativamente autónomo. 3. Debe ubicar la ciencia del hombre en el lugar que le corresponde dentro del estudio del proceso educativo. 4. Las repercusiones de la educación en la sociedad. Y 5. No debe parecer un mero inventario de ciencias dispuestas en casilleros, sino más bien sugerir la dinámica que anima sus interrelaciones en la realidad del proceso educativo. Papel de la comparación en el conocimiento humano. Se presenta de dos formas. En el conocimiento vulgar, que son las comparaciones en el cotidiano, y en el conocimiento científico, que para que el concepto, la idea o en general el resultado de una comparación mental sea comunicable a otros,
es preciso que éste se haga con respecto a algo que el otro también conozca, es decir, incluyendo un tercer elemento. Pero a medida que el conocimiento humano progresa, se acumula y se profundiza. El tercer elemento se vuelve una construcción mental más elaborada, llegando así a convertirse en modelos. Un modelo es la combinación estructurada de un número más o menos elevado de diferentes variables. La educación comparada como ciencia de la educación se presenta en diferentes niveles. 1. Descriptivo o fático. 2. Plano explicativo. 3. Propuestas normativas. La educación comparada como ciencia educológica en sí misma. Educología. Estudia hechos de la educación en un grupo social discreto o en un modelo ideal y abstracto de la educación como función social universal. La educología, en singular y sin adjetivos, identifica relaciones entre los factores y componentes de tales situaciones y puede establecer patrones de esas situaciones. La educología comparada, su objetivo específico son las relaciones entre los patrones de relaciones, que la educología, en singular y sin adjetivos, ha encontrado, pero aplicados en dos o más grupos sociales. La comparación permite entonces llegar a una comprensión general que ubique tales diferencias en su contexto educativo, social, histórico y procure encontrar las leyes de la diversidad, de lo cual precisamente trata la educación comparada. Educología comparada versus otras ramas de la educología. Las otras ciencias educacionales u otras ramas de la educología estudian sea un proceso educativo concreto o uno de sus componentes de un país o de una sociedad, sea el proceso educativo humano visto en abstracto, independientemente de cualquier sociedad particular. En cambio, la educación comparada estudia conjuntamente dos o más procesos o dos o más sistemas educativos concretos. Las demás ciencias educológicas se proponen ante todo llegar a explicaciones e interpretaciones que permitan encontrar soluciones a los problemas o normas para el proceso educativo. En cambio, la educación comparada, si bien no desdeña estos aspectos prácticos, intenta sobre todo lograr una comprensión profunda de los fenómenos educativos, obligándose a verlos más allá de sus diferencias societales. El adjetivo comparada solo se aplica expresamente a una ciencia cuando ésta es llevada a un nivel superior de comparación, en un plano más alto de abstracción. Cuando se trata de disciplinas sociales, la ciencia merece el nombre de comparada cuando lo que se compara son conjuntos ya elaborados de proposiciones teóricas referentes a realidades de tipo similar que se dan en grupos sociales diferentes, naciones, países, regiones, entre otros. Este último es el punto distintivo. La comparación no se hace dentro del mismo grupo social, sino con otros diferentes. Cuando se hacen comparaciones dentro de un mismo grupo social, son parte del método de la ciencia empleada, pero no se consideran como ciencia comparada.